Estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo 6. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El Catecismo hace una explicación de estos dos misterios. Hoy veremos uno, el próximo lunes veremos el otro. Jesucristo subió a los cielos, es uno, y está sentado a la derecha de Dios Padre, es otro. Son dos misterios en esta misma afirmación. La resurrección y la ascensión son dos misterios íntimamente ligados, ¿no? Pero si leemos los evangelios con un poco de detalle, con un poco de sencillez, descubrimos que hay un paso, ¿no?, de la resurrección a la ascensión que está bien claro, bien específico. Número 659 del Catecismo dice: con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube, también por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que lo constituye a este como apóstol. El Catecismo nos hace referencia al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 30-31. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Así terminábamos nuestra exposición el día de ayer con este pasaje precioso de los discípulos de Emaús. Y nos remite también al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. También nos remite a el Evangelio de San Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Es decir, el cuerpo resucitado de Jesús tiene unas manifestaciones gloriosas. Supera las cualidades materiales de un cuerpo y este cuerpo está ya glorificado. Pero durante 40 días, Él come y bebe familiarmente con sus discípulos, como dice el Catecismo. Así nos refiere también a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40-41. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Fueron, queridos amigos, 40 días de gracia especial, en los que Dios tuvo la misericordia de encontrarse sensiblemente con ellos. Y Jesús les instruye sobre el reino, como lo expresaba el libro de los Hechos de los Apóstoles.
A estos mismos, después de su pasión, se les presentó, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Su gloria aún queda velada bajo un rasgo de la humanidad ordinaria. Este velado quiere decir que aunque era una humanidad nueva, que estaba glorificada, pues ellos tardaban en reconocerle. Marcos 16:12. Después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Si vemos este texto de Marcos, pues está haciendo referencia también a los discípulos de Maús. No está contando toda la aparición de los discípulos de Maús, pero son los mismos discípulos de Maús que iban de camino a una aldea y eran dos de ellos y se les apareció bajo otra figura. No le reconocieron hasta que partieron el pan. Estaba velada esta figura, esta humanidad de Jesús. Había esa figura humana, hacía que les costaba, ¿no? Que les costase reconocer a Jesucristo. Y hay varios textos en la Sagrada Escritura que nos muestra esta velación de su figura humana. Lucas 24:15, Juan 20:14, Juan 21:4. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube, por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Hay una última aparición de Jesucristo que está ligada a este misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Después de esto, ya no le vuelven a ver. Hechos de los Apóstoles 1:9-11. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube les ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. Ya se le remite a estos apóstoles que están mirando al cielo, viendo cómo Jesús asciende. Ya se les remite la venida última de Jesucristo, el día de la parucía, el día del juicio final. Él vendrá así como lo estáis viendo. Muy interesante ese mensaje que les dan estos dos. Solo de manera completamente excepcional y única, Jesucristo, después de haber subido al cielo, se le va a aparecer a Pablo. Dice el mismo Pablo, utilizando esta palabra como un abortivo, ¿no? Una última aparición que lo constituye a él como apóstol. Esta es la gran y única excepción después de la ascensión de Cristo a los cielos. Y el mismo San Pablo lo narra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3 al 9. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí, como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Jesús quiso tener un encuentro sensible, no es tanto
una experiencia interior. Fijémonos que San Pablo coloca este encuentro al mismo nivel que los encuentros que el mismo Jesús tuvo con el resto de los apóstoles una vez resucitado. ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús nuestro Señor? Dice San Pablo. Y este es el marco que el Catecismo nos presenta al acontecimiento de la ascensión de Cristo a los cielos. Antes de explicar cuál es la conexión entre resurrección y la ascensión, nos queremos centrar en cuál es la conexión entre la muerte y la ascensión de Cristo dentro del misterio de la salvación. La ascensión de Cristo a los cielos estaba ya figurada en la muerte de Cristo. Según el Evangelio de San Juan, principalmente, él consideró por anticipado, bajo la perspectiva de su partida al cielo, el acontecimiento de su muerte. En muchas palabras de Jesús, él unió su muerte y su ascensión a los cielos. Las palabras que durante la última cena anuncia a sus discípulos su partida inminente se aplican en primer lugar a la muerte, pero aluden también a la ascensión a los cielos. A donde yo voy, no podéis venir vosotros ahora. Yo voy a prepararos un lugar. Jesús habla de la muerte que le sobreviene, pero también va a prepararles un lugar en el cielo. Igualmente, la venida del Espíritu parece implicar no solo el hecho de la muerte, sino de la obtención del cielo, del poder para enviar el Espíritu Santo Paráclito. Cuando Jesús les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Todavía, incluso es más gráfica, la asociación de la muerte con la ascensión, con esta perspectiva de elevación, ¿no? Como decía el libro de Isaías, capítulo 52, 13, 15. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tantos se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Aquí se habla de que el siervo de Yahvé va a ser levantado, va a ser ensalzado. Y lo dice tanto por la crucifixión como por la ascensión a los cielos. Jesús en la cruz no tenía apariencia humana, estaba desfigurado. Esa elevación en la cruz está prefigurando la elevación a los cielos. San Juan se cuida de decirnos la clase de muerte que le aguardaba cuando dice en Juan 12:32, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir, pero no dice la muerte. Por sí mismo, esta predicación de Jesús tiene por objeto el poder soberano elevado de la tierra. Se refiere a la exaltación gloriosa, pero cuyo signo sensible es la elevación sobre la cruz. Este es el misterio, ¿no? Que Cristo reina desde la cruz. Juan capítulo 3, versículo 13 al 15. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. De la misma manera,
que los que miraban esa serpiente de bronce que Moisés había puesto sobre el madero en alto quedaban sanos. Esto es imagen del Cristo crucificado, cuya muerte es salvífica para nosotros, y también imagen del Cristo elevado a los cielos, que desde allí nos da toda la gracia salvadora de Dios. Muy interesante este texto también para el mundo protestante, que se jacta de hablar en contra de las imágenes. Aquí dice imagen de Cristo crucificado, pero también dice la serpiente de bronce que Moisés había puesto sobre un madero en alto para que todo el que mirara esa imagen quedara sano. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Esta acción de levantar al Hijo del Hombre, atribuida a los adversarios, significa la crucifixión y también significa la elevación a la gloria, ya que a continuación de esa muerte los adversarios tendrán que reconocer la divinidad de Cristo. Yo soy. Igual que aquel centurión, viendo cómo moría Jesucristo, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La muerte contiene en sí misma como un símbolo de la exaltación suprema al cielo. Es una gran lección para nosotros, queridos amigos, poder ver en nuestra propia, por ejemplo, nuestra propia enfermedad, en nuestra propia muerte, en la forma en la que Dios disponga, poder ver como un signo de nuestra exaltación al cielo es la muerte. Poder ver esos dos misterios integrados el uno con el otro. No me puedo ir al cielo si no me muero. Esta conexión se confirma de otra manera en una escena de la pasión de Cristo. Juan 19:13. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Hay una especie de proclamación de la realeza mesiánica en ese momento de la pasión. Él es el rey. Él es el juez de vivos y muertos. Ese que está siendo tratado como una piltrafa es el rey de vivos y muertos. Esta proclamación de Pilatos en torno a esa burla es la imagen del trono de gloria que Cristo tiene, sentado a la derecha del Padre. El segundo aspecto que se contrasta en las cartas de San Pablo, donde la ascensión se contrasta con la muerte de Cristo. Las cartas de San Pablo, muerte y ascensión, son dos acontecimientos en dirección inversa, ¿no? Es como la bajada y la subida. Fijémonos cómo Filipenses 2, 6, 11 dice: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. En esta visión de San Pablo, la ascensión es como el efecto contrario al descenso. Este descenso que Cristo había tenido en su humillación. En la medida en que es profunda la bajada, el descenso, todavía es más gloriosa la elevación. Pablo señala
que una cosa es proporcional a la otra. En la medida en que es profunda la bajada, el descenso, todavía es más gloriosa la elevación. Aunque esta imagen de Pablo difiere un poco de la de San Juan, la idea es la misma, que la muerte es origen o causa de la ascensión. Esto tiene, queridos amigos, quizás muchas implicaciones. El que se humille será ensalzado, el que se ensalce será humillado. Cuando vayas a un banquete, no elijas el primer lugar para sentarte, siéntate atrás, etcétera, etcétera. Jesús hablaba de esto una y otra vez. El Evangelio está lleno de este mismo espíritu, el espíritu de descender para que Dios me ascienda. Esos por ahí en la calle que viven buscando ser siempre los primeros, que los alaben, que los aplaudan, que los inviten, que los lleven, que les digan qué geniales son. No, el Evangelio está lleno de un espíritu de descender para que Dios te ascienda. No me asciendo yo, es Dios. Por lo tanto, yo tengo que poner mi parte descendiendo para que Dios ponga la suya ascendiéndome. Déjate en manos de Dios. Déjate que Él te eleve. Es un precioso mensaje para este día viernes. Déjate que Dios te eleve. El principio de la humillación como camino para la glorificación. A veces nos olvidamos de esta ley de la humildad y podemos caer en el gran pecado de buscar una gloria humana para no pasar por este abajamiento, ¿no? De esta forma dejamos de ser muchas veces cristianos en nuestro espíritu, porque queremos nomás la gloria. En la carta a los Hebreos, la ascensión es introducida por la muerte de Cristo. Aquí se emplea una nueva imagen que sintetiza el contraste y la continuidad entre muerte y elevación. Es la imagen del sacrificio realizado por el sumo sacerdote en la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de conmemoración judía del día de la expiación, el perdón, el arrepentimiento. Esa fiesta de Yom Kippur que celebran cada año los judíos es muy importante porque esa fiesta es el momento donde todo el pueblo judío se arrepiente de lo que hicieron sus antepasados en el desierto mientras Moisés subió al monte Sinaí a recibir los mandamientos. Ellos se construyeron un dios de oro, ¿sí? Un becerro, un toro de oro. Cuando Moisés bajó, pues se encontró aquella fiesta. Y ya todos sabemos lo que sucedió. Ellos, a este momento de resarcirse con Dios, de pedirle perdón a Dios, le llaman la fiesta del Yom Kippur. Cristo entró mediante su propia sangre en el santuario celeste. ¿Qué significa esto? Significa que en la fiesta del Yom Kippur, el sumo sacerdote, ese día, entraba en el Santo Santorum del templo y rociaba con sangre el altar propiciatorio. Cristo entró mediante su propia sangre en el santuario celeste. Es otra imagen en la que se une muerte y ascensión. Hebreos 9, 12, 24. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. De esta manera purificará las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida.
Pues donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En conciencia es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esta manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello había tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Es un texto un poco largo, pero quiero fijarme específicamente en el versículo 24, es muy curioso. Pero habla de la muerte de Cristo como vía para penetrar en el santuario del cielo, porque ve la muerte de Cristo bajo la perspectiva de esta liturgia celeste. El mérito de la muerte de Cristo está perpetuado en el cielo. Los santos padres de la Iglesia ven en la ascensión de Jesucristo como una especie de consumación del sacrificio redentor. Así lo expresaba San Hipólito de Roma al reconocer la ascensión. San Hipólito decía: el punto culminante de la población de Cristo subió al cielo el primero y ofreció a Dios el hombre como un don. Esto es precioso, lo repito. El punto culminante de la población de Cristo subió al cielo el primero y ofreció a Dios el hombre como un don. En la Santa Misa, después de la consagración del sacerdote, elevamos el pan y el cáliz y decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, como queriendo prefigurar la ascensión de Cristo. Esa visión de este sacrificio consumado es la glorificación celeste, que tiene muchas consecuencias en nuestra vida. Y termino solamente leyendo el número 662 del Catecismo, que dice: cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acontecimiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda
salvar perfectamente a los que por él se dirigen a Dios, ya que para hacer su amor, como sumo sacerdote de los bienes futuros. Es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos.